Hay un blog en el diario The Washington Post acerca de la reelección presidencial en este país, escrito por Lawrence Summers. Larry Summers, como es mejor conocido, fue presidente, es decir, rector de la Universidad de Harvard, de donde debió irse por un escándalo en donde él cuestionó las habilidades de las mujeres en las matemáticas semejantes a los hombres. Decía que las mujeres eran inferiores en cierto modo y tuvo que renunciar. Después fue uno de los integrantes del gabinete ministerial de Barack Obama. Ha publicado un blog, decíamos, en el Washington Post, en donde él dice que hoy en día en Estados Unidos hay una gran desilusión y que además hay una parálisis en lo que tiene que ver con los proyectos de ley, por la pelea que hay entre la Casa Blanca, donde hay un presidente demócrata, y el Congreso, en donde en la Cámara de Representantes hay mayoría entre los republicanos. Lo que propone Lawrence Summers es que se elimine la reelección, es decir, que únicamente pueda haber un presidente por un periodo de 6 años y no más. En Estados Unidos el primer presidente, George Washington, solamente aceptó ser reelegido una vez, una cosa realmente ejemplar, y después de la muerte de Franklin Delano Roosevelt, que si mal no recuerdo fue el 12 de abril del 45, en 1951 entró en vigor la enmienda número 22, que solo permite una reelección hasta por un periodo. Dice el señor Summers que los segundos periodos de algunos presidentes han sido fatales. George W. Bush tuvo que enfrentar el Katrina, que fue una debacle para él. Bill Clinton vivió el escándalo Lewinsky. Ronald Reagan, el escándalo Irán-Contras. Con Dwight Eisenhower el país era muy complaciente, señala él. Bueno, Harry Truman tuvo la guerra de Corea en el segundo mandato, cuando en su primero había puesto en marcha el plan Marshall que reconstruyó a Europa. Y Franklin Roosevelt, que fue presidente 4 veces, murió al principio de su 4º mandato, en el segundo periodo, después del primero, que ha sido lo mejor que ha habido en Estados Unidos desde Lincoln, trató de controlar a la Corte Suprema de Justicia. ¿Tendrá cabida aquí en Estados Unidos esa sugerencia de Summers? Lo que tiene cabida es el diálogo y la invitación a tener esa conversación que surge de vez en cuando hay un segundo mandato de un presidente. Y dicen que fue el propio George Washington quien se inventó esa maldición del segundo mandato para castigar a todos los que se volvieran a lanzar a la presidencia. Esa es una discusión pendular. Ahorita vemos a un Obama debilitado que está empezando un segundo mandato y vemos otros países en América Latina, por ejemplo, donde el tema de la reelección se ha vuelto a poner sobre la mesa y de extender los mandatos. Y justo esta mañana estaba leyendo lo que pasó en América Latina en los últimos 35 años y fue una movida de péndulo hacia la reelección, que en este momento quizás se esté reversando. En los 80 solo había 4 países en América Latina con reelección, que eran Cuba, Nicaragua, la República Dominicana y Paraguay. Hoy en día solamente hay 4 países sin reelección, que son México, Honduras, Guatemala y Paraguay. Todo eso ha sucedido en los últimos 35 años y hemos visto cómo en las democracias que son más frágiles hay una gran tentación de quedarse en el poder y una gran tentación de debilitar las instituciones. Entonces es una discusión que quizás no tenga fin. Yo veo muy difícil que haya un cambio constitucional en Estados Unidos para cambiar y eliminar la reelección. Yo leo atentamente a Larry Summers cuando se trata de temas económicos y soy algo menos atento cuando se trata de temas políticos porque no es exactamente mi gurú sobre temas políticos. Entonces yo creo que hay algunos temas que él se salta. O sea, es cierto que el segundo mandato de presidentes han tenido problemas, pero también es cierto que el presidente Clinton salió al final de su segundo mandato popularísimo. Si uno mira a Inglaterra, por ejemplo, ha habido mandatos de Blair o de Thatcher, donde ellos solo han sido impopulares en su tercer mandato, ¿no? Acabamos de ver la reelección, creo que 3ª o 4ª del presidente Erdogan en Turquía. Sigue siendo popular. Y hablando de Latinoamérica, o sea, ni hablar de Evo Morales y Rafael Correa, etcétera, etcétera, que siguen siendo reelegidos constantemente. Yo no creo que segundos mandatos en sistemas presidenciales o parlamentarios sean necesariamente la espada de Damocles que está a punto de caerse y uno va a ser herido. Yo creo que ha habido problemas en segundos mandatos. No necesariamente pienso que la solución a esto es cambiar la Constitución además que creo que no va a pasar nunca. Es una interesante sugerencia que no va a pasar. Xavier. Además no recae tanto el problema en el presidente en sí, sino por ejemplo en el caso de Obama hemos visto que ha sido un Congreso que desde el día 1 el objetivo ha sido que Obama no gobierne y esto a medida que ha pasado el tiempo se ha hecho más grave. Uno de los ejemplos que pone el señor Summers a mí me produce fascinación. Dice, por ejemplo, fíjese lo que le ocurrió a George Bush que tuvo que afrontar el Katrina.
Bueno, Katrina es un fenómeno natural. Hubiera tenido que afrontarlo igualmente un presidente de primer término o de segundo término. Por lo tanto, como ejemplo no me sirve. Me parece, coincido mucho aquí con Peter Schechter en que escucho más a Summers cuando habla de economía que no cuando habla de política.